Saludos cordiales a todos. Soy José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, y hoy me complace compartir con ustedes un tema de vital importancia para nuestra gestión pública: la Política Nacional de Integridad Pública, conocida como la PNI. Esta política es más que un documento, es una hoja de ruta que guiará nuestras acciones en los próximos años para fortalecer la integridad, combatir la corrupción y asegurar la transparencia en todas las instituciones de la función ejecutiva. Para entender la importancia de la Política Nacional de Integridad Pública, es esencial contextualizar los desafíos que enfrentamos en el Ecuador. La corrupción es un fenómeno global que lamentablemente también afecta a nuestro país. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, Ecuador se ubica en el puesto 115 de 180 países. Esta posición refleja un problema sistemático que afecta la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, frena inversiones y aumenta innecesariamente el gasto público. La OCDE, o la OCDE en español, en su informe de integridad pública en el Ecuador hacia un sistema nacional de integridad, identificó varias debilidades en nuestro marco institucional, entre ellas la falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y la ausencia de una estrategia integral para prevenir la corrupción. Además, nuestras políticas han estado más enfocadas en sancionar la corrupción después de que ocurre, en lugar de prevenirla. ¿Qué es la Política Nacional de Integridad Pública y su alcance? La Política Nacional de Integridad Pública surge como respuesta y fue diseñada mediante un proceso consultivo, inclusivo, para la identificación de nudos críticos. La PNIP tiene por objetivo fomentar una cultura de integridad en el servicio público, para crear un entorno donde los principios y valores éticos sean el fundamento para la actuación en todas las funciones ejecutivas. Esto se logrará mediante la aplicación de herramientas que promuevan la institucionalización y coordinación de iniciativas en materia de integridad pública, en consonancia con la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de gestionar, entre otros, los riesgos de corrupción, la transparencia en la contratación pública, los conflictos de interés, la rendición de cuentas, la concientización del fenómeno de corrupción y la calidad del gasto público. El alcance de la Política Nacional de Integridad Pública abarca a todos los servidores públicos de la Administración Central e institucional que conforman la función ejecutiva, y también sirve como referencia para otras funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Principios fundamentales de la Política Nacional de Integridad Pública. La Política Nacional de Integridad Pública se basa en principios fundamentales que deben guiar el comportamiento de todos los servidores públicos. 1. Integridad. Actuar con ética y transparencia en todas nuestras acciones, priorizando siempre los intereses públicos. 2. Honestidad. Cumplir con nuestras obligaciones de manera transparente y recta, en beneficio de la ciudadanía. 3. Legalidad. Respetar y cumplir las leyes vigentes para fortalecer el Estado de Derecho. 4. Justicia. Actuar con imparcialidad, garantizando el ejercicio de derechos para todos, sin discriminación. 5. Eficiencia. Optimizar los recursos públicos para brindar servicios de calidad a la sociedad. Ejes estratégicos de la Política Nacional de Integridad. La Política Nacional de Integridad Pública se estructura en 8 líneas estratégicas, cada una diseñada para abordar aspectos específicos de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad. 1. Concientización de las dimensiones de la corrupción. Promover la educación en valores y la concientización sobre las causas y consecuencias de la corrupción. Esto incluye la difusión masiva de cursos de capacitación y la creación de espacios de diálogo como foros y talleres. 2. Responsabilidad compartida en la prevención y lucha contra la corrupción.
Crear pactos de transparencia e integridad entre múltiples actores, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos locales. La lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del gobierno central, requiere la participación activa de todos los sectores. 3. Gestión de riesgos de corrupción. Desarrollar y aplicar metodologías para identificar y mitigar los riesgos de corrupción en sectores críticos como la energía, telecomunicaciones y obra pública. La creación de mapas de riesgos y tipologías de corrupción nos permitirá actuar de manera proactiva. 4. Prevención y manejo de conflictos de interés. Fortalecer la normativa para evitar conflictos de interés, nepotismo y otras prácticas que comprometan la imparcialidad en el servicio público. Esto incluye la sensibilización de los servidores públicos sobre la importancia de identificar y declarar los conflictos de interés. 5. Transparencia en el ciclo presupuestario. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo presupuestario. Esto implica fomentar el presupuesto participativo y mejorar la trazabilidad de los recursos públicos. 6. Desarrollo de capacidades institucionales. Proveer herramientas y capacitaciones continuas a los servidores públicos para que puedan identificar y gestionar los riesgos de corrupción de manera efectiva. La Política Nacional de Integridad Pública busca fortalecer las capacidades de todas las instituciones para actuar con integridad. 7. Contratación pública, responsable y transparente. Fomentar la integridad en los procesos de contratación pública, asegurando que se sigan los principios de transparencia, competencia y legalidad en todos los contratos. 8. Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción. Implementar herramientas tecnológicas que automaticen los procesos administrativos, reduzcan la discrecionalidad y mejoren la calidad de la información disponible al público. Que nuestro gobierno haga uso de las tecnologías de la información y la comunicación es clave para reducir los riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia de la administración pública. Asignación de responsabilidades. Es importante destacar que la Política Nacional de Integridad Pública no es solo un conjunto de recomendaciones, es una política de Estado que asigne responsabilidades claras a las instituciones de la función ejecutiva. La Secretaría General de Integridad Pública coordinará la implementación de la misma, pero cada ministerio y entidad pública tiene un rol específico que cumplir. La colaboración interinstitucional es fundamental para el éxito de esta política. Monitoreo y evaluación. Finalmente, la Política Nacional de Integridad Pública incluye un sistema de monitoreo y evaluación continuo. Esto nos permitirá medir el impacto de las acciones implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario, y asegurar que los objetivos de la política se cumplan. La transparencia no es solo un objetivo, sino también un medio para rendir cuentas a la ciudadanía. En conclusión, la Política Nacional de Integridad Pública es instrumento esencial para construir un Ecuador más íntegro y transparente. La lucha contra la corrupción requiere del compromiso de todos, y estoy seguro de que juntos podemos hacer una diferencia significativa en la gestión pública. Les agradezco su atención y los invito a asumir con responsabilidad y dedicación esta política que es clave para el futuro de nuestro país. Muchas gracias.